Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión compartiremos el libro del profeta Nahum, el que consuela. Libro de Nahum, capítulo 1. Entonces ya habíamos concluido con el libro de Miqueas, la reunión pasada, y precisamente en el libro de Miqueas hablaba sobre la corrupción que había en el pueblo de Israel, y ya en el tiempo de Miqueas ya estaba a las puertas del área, se puede decir, como se dice comúnmente, de la invasión asiria a las tribus del norte. En el libro de Miqueas vimos cómo vivían las tribus del norte, cómo estaban viviendo, cómo se habían corrompido, cómo realmente habían llegado a una corrupción extrema. Y por lo tanto, el Todopoderoso había establecido ya juicio contra Israel, las tribus del norte. Pero no es que así nomás. Muchos anuncios, muchos avisos, muchas maneras, muchos profetas. El último de los profetas que estuvo ahí compartiendo la palabra fue el profeta Oseas, al cual ellos le menospreciaron, le maltrataron, le ignoraron. Y hasta algunos comentan que días antes de que Asiria arrase con Samaria, el profeta Oseas aún seguía ahí compartiendo la palabra. Y vemos que el problema fue que ellos no pudieron entender su pecado. No pudieron entender qué es lo que estaba mal que hacíamos. Sale en la escritura que ellos se sintieron ya poderosos, soberbios, como importantes. Y bueno, llegó el juicio, llegó el castigo por parte de Asiria. Ahora, hasta aquí podemos pensar que está bien. El Todopoderoso utilizó al imperio asirio para hacer justicia, porque había muchos de Israel que sufrían, que eran esclavizados, que se les expropiaba sus bienes. Y este pueblo fue usado para hacer justicia. Pero ¿qué pasó? Como siempre, un pueblo, como hoy estuvimos leyendo en el libro de Eclesiastés, hay muchas veces que el sabio abusa de su sabiduría. Y esa sabiduría usa para oprimir y para menospreciar, también juzgar y condenar, no para sabiduría. Por eso habíamos visto que en Eclesiastés dice que el sabio necesita sabiduría para tener riqueza y otra vez sabiduría para vivir, para poder vivir. O sea, necesita otra sabiduría para poder usar tu sabiduría y lo que esa sabiduría te da. Los beneficios que esa sabiduría te da necesitan ser usados con otra sabiduría. Sí, estaba hablando de Eclesiastés. Ustedes entren en el libro y van a entender. Recuerden que es un libro bien profundo, ¿no? Pero bueno, podemos aplicar esto en los imperios que el Todopoderoso le dio la sabiduría de poder tener un ejército grande, un país grande, un país rico, porque también Siria era conocido por tener sabiduría, conocimientos, entendimiento en muchas materias. Era un país bastante sabio, instruido. Inclusive sus últimos reyes, cuenta la historia, era uno de los reyes más cultos que había en la época. Significa esto que era un rey que tenía todos los libros existentes. Y me imagino que también tendría escritos hebreos. ¿Qué les parece? Entonces podríamos decir que un pueblo así, con tanta cultura, con tanto entendimiento, se comportaría sabiamente, actuaría sabiamente, pero no. Empezaron a actuar como animales. Empezaron a menospreciar, a maltratar y ¿cómo se puede decir? A hacer sufrir a la gente a un extremo que ya el Todopoderoso sentenció y condenó. Y por eso viene este juicio. No solamente el profeta Nahum habló acerca de Asiria,
también el profeta Jeremías, ya en su tiempo, había dado profecías contra este país, contra esta tierra. ¿Están entendiendo esta pequeña introducción, ¿no? Para poder captar de qué se trata? Entonces, 150 años atrás del profeta Nahum, había aparecido un profeta que se llamaba, que también había hablado cosas similares. ¿Quién era? Jonás. Sí, el profeta Jonás. ¿Se acuerdan de aquella historia? ¿Qué pasó? Esa ciudad malvada, cruel, déspota, voy a ir, los voy a masacrar, dijo el Todopoderoso. Pero antes envió, andá y decirle lo que va a ocurrir. De aquí a 40 días va a venir el juicio sobre ustedes. Jonás no quería ir, dejase que sean destruidos, él quería que mueran esa gente. Pero el Todopoderoso le insistió, anda a compartir. ¿Y qué pasó cuando Jonás fue y habló la palabra? El pueblo se arrepintió, comenzando desde el rey. Entendieron que esto venía del Todopoderoso. La pregunta que nosotros nos hacemos, entonces, las misericordias del Todopoderoso, las misericordias que tiene Elohim sobre un pueblo, pasando años se pueden romper, se pueden quebrar. Nosotros podemos darnos cuenta que Él en cada generación, en cada etapa, como dijo el apóstol Pablo a los de Atenas le habló que Él en cada generación ha enviado su esperanza para los hombres. Cada generación. No se puede decir, qué pena que la gente de nuestro pasado no pudieron escuchar esta palabra. Qué lástima, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos así, si mis abuelitos, mis tatarabuelitos hubieran escuchado esta palabra, tal vez su vida había sido diferente. No es así. El Todopoderoso siempre ha enviado en cada generación un mensaje de restauración, un mensaje de revelación. Solamente que ha habido etapas en donde ha habido mayor avivamiento. Ha habido etapas donde se ha manifestado más grande. De la misma manera, en este tiempo, este mensaje que va hacia Asiria va para un remanente. Recuerden ustedes que años atrás, estamos en el año 660 aproximadamente, yo estoy diciendo el año de la Biblia, ¿no? No en este año, ¿no? El año 660 aproximadamente, en el año 722, recuerden que cuando digo números mayores quiere decir que estoy yendo más atrás. El imperio asirio había conquistado a Israel y los había llevado cautivos y los había disperso por todo el imperio. Estaban dispersados por todas partes. Y los maltrataba y los menospreciaba. Pero antes de que ellos sean llevados cautivos, los profetas habían anunciado esperanza al pueblo. ¿Sí o no? El profeta Oseas, el profeta Amós, el profeta Isaías, el profeta Miqueas. A ese pueblo que sí o sí iba a experimentar el juicio, iba a experimentar el sufrimiento, le había compartido esperanza. Entonces, si ya no tenía país, ya no tenía tierra, ya no tenía nada, lo único que te quedaba era la esperanza que escuchaste de tus profetas. Y con esa esperanza tenés que irte a donde te envíen, a donde te vayan, hasta que esa esperanza sea cumplida. Pero vamos a pensar, ¿y si yo muero y la esperanza no se cumple? Esa esperanza era para tu hijo. Y si esa esperanza no se cumple en tu hijo, esa esperanza era para tu nieto, tu tataranieto, tu bisnieto y hasta llegar a nuestros días. La esperanza era que esa persona viva con esperanza. Esa era la esperanza. Porque en medio de un mundo corrupto, en medio de un mundo corrompido, ¿qué es lo único que te puede dar esperanza? Las promesas que te dieron tus profetas. Algún día todo esto va a cambiar. Nuestro Elohim va a restaurar todas las cosas. Todo volverá a ser como antes. Esa esperanza que vos lleves donde te vaya, vos vas a ser un mensajero, un hombre que lleva buenas nuevas, buena noticia, en medio de las tinieblas, en medio de la angustia. Y eso era lo que le seguía a los hebreos que estaban dispersos por todo el imperio asirio. Entonces, ahora, años después, ya viene una primera etapa de esa esperanza. Viene juicio contra ese pueblo que los había maltratado y menospreciado. Viene una sentencia contra ellos. Y viene una esperanza, tal vez una mínima esperanza de por lo menos poder cambiar nuestro estilo de vida. Y para los que conocen un poco de la historia,
vamos a ver que el imperio asirio va a caer en manos de Babilonia y después Babilonia va a venir a destruir por causa de la corrupción de Judá a Jerusalén y los va a llevar a los hebreos, a los judíos, a su tierra también. Según la historia, muchos hebreos, después de que cae Asiria, fueron restablecidos. Dejaron de ser esclavos, pudieron vivir una vida normal, pudieron armar su comunidad, pudieron tener una vida tranquila, ya con el imperio babilónico. ¿Por qué el imperio babilónico arrasó y destruyó Jerusalén? ¿Por causa de Babilonia o por causa de Jerusalén? Sí, Jeremías advierte muchísimas veces. Las personas que se entregaron a Nabucodonosor cuando viene e invade Jerusalén, ¿cómo fueron tratados en Babilonia? ¿Cómo se les trató en Babilonia? Las personas que fueron llevadas, que se entregaron, que se rindieron, ¿cómo fueron tratados? Muy bien. Se les dio casa, se les dio trabajo, se les dio escuela, se les dio sinagoga. Entonces, se les dio vida. Pero las personas que se rebelaron, Jeremías lo había advertido, contra Nabucodonosor, algunos fueron ejecutados, otros fueron esclavizados. ¿Me están entendiendo, no? Lo que ha pasado. ¿Cómo se le trató a Daniel? Él era gobernador en Babilonia. ¿Cómo un esclavo puede llegar a ser gobernador? Quiere decir que acá el problema no era Babilonia, el problema era su pueblo. ¿Me están entendiendo, no? Entonces, ahora el problema es que este pueblo que fue instrumento de Dios, instrumento de Elohim, abusó de su sabiduría. Pasó la raya. Y eso puede pasar también con nosotros. Hay veces que nosotros llegamos a un entendimiento ya avanzado, ¿no? Que nos hace pensar que podemos menospreciar a otro. Creemos que podemos ya decir, no, esto no entiende nada, estos son unos ignorantes, estos son unos paganos, estos son unos idólatras. Así ya llegamos a ese nivel de que podemos tildar de miserable a cualquiera. Ese ya es un momento en que nuestra sabiduría ya necesita una realmente sabiduría, que está saliendo del hilo. Eso la Escritura nos quiere hacer entender. Bueno, entendiendo todos estos puntos, podemos empezar a leer, ¿no? La Escritura. Dice, la ira vengadora de Elohim, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum, de Elcos. Supuestamente, se dice que era un pueblo que estaba en el norte de Israel, y algunos creen en la actualidad, algunos creen que ese pueblo más adelante llegó a llamarse lo que se conoce ya en el Nuevo Testamento como Capernaum, ¿no? El lugar donde pasó mucho tiempo Yeshua llevando su ministerio, anunciando buenas nuevas de esperanza y restauración. Capernaum es la villa de Nahum, ¿no? Significa la villa de Nahum. Vamos a ver lo que dice en la explicación primero para entrar. Nombre del libro hebreo Nahum, que significa lleno de compasión. Fíjense lo que tiene este libro. El que da consuelo, también el que da consuelo. Su profecía iba a traer consuelo a toda esa gente que vivía oprimido por el imperio asirio. El que da consuelo. El nombre castellano es Nahum, que significa lleno de consolación. Año comprendido entre 663 al 612 antes del Mesías. Según algunos, el profeta Nahum hasta el 620 estuvo profetizando, después se acabó todo eso, finalmente en el 612 se cumple esa profecía. En la historia también se puede comprobar que en el 612 definitivamente Asiria es destruida por los babilonios y los medos. Durante el reinado, ¿quién era rey de Judá en aquel tiempo? Era el rey Manasés, rey de Judá. ¿Y quién era el rey Manasés? Fue un rey de Judá que gobernó entre 697 y 642 antes del Mesías. Esto es interesante, ese rey cometió muchísimos pecados. Inclusive, antes de él estaba el rey Ezequías, que había experimentado un poder tremendo con el Todopoderoso, guiado por el profeta Isaías. ¿Se acuerdan qué pasó en tiempos del rey Ezequías? Un rey de Asiria, Sennacherib, que era el hijo del rey que había destruido a Samaria,
vino 20 años después de la destrucción de Samaria con el objetivo de destruir Jerusalén, de arrasar con Jerusalén. Y trajo 185,000 soldados. ¿Conocen esa historia, no? Pero el Todopoderoso, ¿qué hizo? Con un angelito mató a todito esos soldados y libró a Jerusalén de aquella invasión. ¿Por qué? Porque el plan del Padre era contra Samaria, las tribus del norte. Pero como ustedes están viendo, los asirios ya están abusando. ¿Recuerdan ustedes, si ustedes leen en Reyes y en el libro de Isaías, qué cosa mandó decir este rey Senaquerib? Yo soy más poderoso que su Dios, que su Elohim. Yo tengo más fuerza. Ya empezó a pasar su límite. Muchos de estos pueblos siempre creían que al destruir al pueblo hebreo, ellos estaban sobrepasando a su Elohim, al Elohim de Israel. Nabucodonosor también llegó a pensar así. Pero ellos no podían entender que ellos eran simplemente instrumentos. No podían llegar a entender eso. Aunque el rey Nabucodonosor logró entender eso. Ustedes saben, ¿no? Él logró darse cuenta que no fui yo el que conquistó Jerusalén. Fue el Todopoderoso. Yo simplemente fui su instrumento. Pero tuvo que vivir 7 años como animal para entender eso. ¿Entienden, no? Bueno, rey de Asiria en ese tiempo, Asurbanipal, fue uno de los reyes que estaba gobernando en ese tiempo, emperador de Asiria, nieto de Senaquerib. Senaquerib destruyó 46 ciudades de Judá. Esto también es importante. Antes de que Senaquerib llegara a Jerusalén, estuvo invadiendo el territorio de Judá y logró arrasar con 46 ciudades. Y esto estuve viendo por qué. ¿Por qué Dios permitió que esas 46 ciudades fueran destruidas? Si ustedes leen el profeta Isaías, cuando el rey Ezequías quería consultar con el profeta Isaías y después habló con sus generales, con sus autoridades le dijeron: vamos a buscar a los que leen oráculos, a los brujos, o vamos a hacer alianza con Egipto. Ellos le dijeron así. Entonces el profeta Isaías le dijo: no, a la ley y al testimonio. El que no ha entendido de esta manera es porque no le ha amanecido. Solamente confíen en lo que la Torá dice y en los mandamientos del Todopoderoso. No confíen en otra cosa. Eso le dijo el profeta Isaías al rey Ezequías. Entonces estos pueblos, estas ciudades, decidieron hacer un golpe de estado contra el rey. Vamos a armarnos y vamos a derrocar al rey porque él no quiere defenderse como se debe. Antes de que eso ocurra, ya cayeron sobre ellos los asirios. Pero cuando llegó Senaquerib a Jerusalén con todo su ejército, no pudo ni siquiera tirar una flecha contra Jerusalén, porque el Todopoderoso le defendió. Estamos viendo entonces nosotros qué es lo que funciona en este tiempo: la Torá, la palabra, el entendimiento de la Escritura. Bueno, ya, está bien, volvamos. Dice: el Eterno es Elohim celoso y vengador. El Eterno es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Ahora, yo quería explicar este punto también porque suena medio: soy el malvado vengador, Elohim, voy a destruirlo. Así se le ve, ¿no? Como le pintan muchas veces los escépticos, los ateos, ¿no? Ese Dios de ustedes que destruye y mata. No. Acá la palabra correcta sería: es un Elohim que hace justicia. Es un Elohim que busca hacer justicia. Y mucha gente en aquella época, por causa de este pueblo, estaba clamando, sufriendo. No solamente hebreos, también muchos otros pueblos que fueron conquistados por esta gente. Eran realmente sanguinarios y terribles. La manera de torturar a su gente era terrible. Cuando conquistaban una ciudad, ellos acababan con toda la ciudad primeramente. Por ejemplo, decidían: vamos a conquistar este territorio, vamos a dejar esa ciudad libre, el resto ni un sobreviviente. Y además los cuerpos vamos a colgarlo todo así con palos así, las cabezas.
vamos a empezar a llevar prisioneros y lo vamos a partir por pedazos. No quiero ni narrar según todo lo que he visto que hacía. Los hacía hervir en aceite. O sea, el sistema usado en ese tiempo era infundir terror en su enemigo. Que el enemigo que está ahí sepa que si caemos, vamos, se rindan ya de antemano. Entonces, era terrible. Genocidios causaban, masacres, arrasaban pueblos enteros, destruían cultivos, cosechas. Entonces, su maldad llegó al extremo. Entonces, cuando empezaron a hacer esto con su pueblo, entre ellos el remanente que tenía las promesas de restauración, el mensaje llegó al Todopoderoso: no voy a tolerar, no voy a permitir, no voy a dejar más que abusen de mi pueblo, porque yo soy vengador, voy a proteger a mi pueblo. Ellos estaban viviendo en medio de esas naciones, incluyendo para este tiempo, Judá también estaba siendo, ¿cómo se puede decir?, extorsionado. Estaban como, cualquier día nos invade los asirios, cualquier día nos invaden los asirios. Manasés llegó inclusive a hacer acuerdo, el rey Manasés llegó a hacer un acuerdo con el rey de Asiria. Después parece que le traicionó y fue llevado como esclavo, maltratado. Hay una larga historia ahí. Pero lo que sí que no había paz por causa de los asirios. Son terribles. Bueno, recuerden que esto es una figura y sombra de lo que va a venir en los últimos tiempos. No piensen que esto era para esa época nomás. Esto está representando lo que ocurrirá en los últimos tiempos. Cada imperio que se levantaba contra el pueblo de Elohim representa un futuro imperio que va a estar queriendo gobernar al mundo, como vimos en el video, los imperios que van a ir apareciendo. Y el Todopoderoso va a estar listo ahí para proteger. Y está, según Apocalipsis, está el último imperio que va a aparecer. Ya hemos visto eso cuando estudiamos Apocalipsis. La bestia esa medio rara. Bueno, versículo 3. El Eterno es tardo. El Eterno es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. El Eterno marcha en la tempestad, y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Entonces está explicando que Él controla todo. Él controla la naturaleza, las tormentas, todo está bajo su control. Según lo que la revelación, el sueño que está recibiendo Nahum, ¿no? Nahum. Él amenaza al mar y lo hace secar. Y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Entonces, es una manera hebrea de expresarse, ¿no? Es una poesía hebrea y una profecía también, y también un mensaje de que el que controla toda la naturaleza es el Todopoderoso, el Elohim de Israel. Y hay pruebas de eso. Según la Torá, tenemos en cuenta lo que aconteció en el tiempo que estuvieron en Egipto, cómo el Todopoderoso manejó la naturaleza cuando se abrió el Mar Rojo, cuando cruzaron los hebreos el río Jordán, cuando cayó piedras para destruir a los enemigos. Siempre el Todopoderoso ha utilizado la naturaleza a favor de su pueblo. Y eso se le está avisando a este pueblo que va a ser enjuiciado. De entrada les queremos hacer entender que nuestro Elohim controla toda la naturaleza, para que puedan ver lo que están haciendo. Continuamos. 6, ¿no? ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. El Eterno es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que con él confían. Le puede identificar. Una vez más les repito, en medio de Asiria, en toda su expansión territorial, estaba esparcido su pueblo. Entonces, todas sus tiranías, todas sus tragedias, todas sus cosas malas que hacían, las estaban haciendo por su pueblo. Y ellos estaban clamando.
Si hoy quisiéramos encontrar al pueblo de Israel, ¿dónde están? ¿Dónde está el pueblo de Israel? Está esparcido entre las naciones. Amén. Cuando aparezca ese último imperio que va a perseguir realmente a su pueblo, sí o sí va a tener que perseguirlo entre todas las naciones, en todas partes donde está esparcido. Por eso el juicio viene también contra, el favor del Todopoderoso, la buena nueva viene contra esos que están sufriendo, ¿no?, para recibir bendición, y contra los que están haciendo sufrir a su pueblo. Para eso vienen las buenas nuevas. Decía en el video, ¿qué buenas nuevas puede ser que viene un juicio contra una nación? Pero buenas nuevas para el que está siendo oprimido, y no es tan buenas nuevas para el que está oprimiendo. Así se entiende. Entonces, buenas nuevas de restauración es para el pueblo que está siendo oprimido. Pero si por si acaso nosotros somos los que estamos oprimiendo, maltratando y menospreciando y atacando herejes, rebeldes, la ira caerá. Entonces, para nosotros va a venir el juicio. Esto tenemos que entender muy bien. Hay congregaciones que se jactan lastimosamente de ser poderosos y piensan que ese poder que han adquirido es para destruir al que está debajo de ellos, o al que ellos creen no tiene su mismo entendimiento, y los persiguen, ¿verdad? Congregaciones han hecho eso, denominaciones, creyentes de todas partes. Entonces, eso es importante entender en qué lado del bando estoy. En el lado de los que van a recibir consolación o en el lado de los que van a recibir juicio. Si en este momento yo estoy viviendo gloriosamente, haciendo todo mi gusto, oprimiendo a quien se me da la gana, ¿qué clase de consolación lo que voy a recibir en el futuro? Por eso no se angustien si tenemos que pasar sufrimiento o problemas o dificultades por la palabra. Porque la palabra de consolación es para el que está padeciendo, no para el que está oprimiendo. Entiendan bien eso. El Eterno es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Los va a arrasar. Peñatendeque, pellecuidaque, anique pejobaí, porque outa pendeari la. Así le está diciendo, ¿no? Van a ahogarse. Este mensaje aparentemente no va dirigido a Nínive, porque es una introducción a lo que va a decir. Pero el buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Para aquel entonces el que estaba oprimiendo al mundo era la nación de Nínive. Ahora vamos a leer unos textos que los profetas hablaron y concordaron con esto. A ver, Sofonías capítulo 2, otro profeta también de la misma casi temporada que habló así. Sofonías capítulo 2. Sofonías capítulo 2. Versículo 13. Sofonías capítulo 2, versículo 13. Y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Asiria era el imperio. ¿Qué era Nínive? Su capital. Eso tenemos que entender, ¿no?, cuando hablamos. Asiria, el imperio que llegaba hasta Egipto, Babilonia, Israel, todas partes, ¿no? Ustedes busquen ahora en su celular, en Google, Imperio Asiria, y le va a salir todo el territorio. Y su capital, una de sus capitales era Nínive. Tenía otra capital también. Rebaños de ganado harán en ella, majada, todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a Isaías 14, 24. También el profeta Isaías habló ya sobre este imperio que ocurriría. Y recuerden que cuando Senaquerib quiso invadir Jerusalén, el profeta Isaías fue el que le dio el consejo al rey de Judá. Versículo 24, vamos a leer.
El Eterno de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Entiéndeme lo que dice ahí. Que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, o sea, lo pisaré, lo pisotearé. Y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Es el versículo 26. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y esta la mano extendida sobre todas las naciones. Péase la jaea pm, sea y peata co asirio cuera yugo pendejewi. Porque la sheja ea loicota. Recuerden otra vez, ¿por qué le habla así? Porque en aquel entonces el rey de Asiria, los reyes de Asiria le hacían entender a todas las naciones, acá sucede lo que nosotros decimos. Aquí ocurre lo que nosotros hablamos. Nosotros somos los dueños del mundo. Los asirios adoraban una deidad, no me acuerdo cómo se llamaba su nombre, que ellos, según su interpretación, esa deidad les ordenaba a ellos conquistar el mundo y someter a todas las personas. Entonces ellos, su objetivo era arrasar con la humanidad en nombre de su deidad. Imagínense, terrible, ¿no? Por eso ellos hacían así. Su deidad les decía, tienen que destrozar, tienen que despedazar, tienen que abrirle el corazón, tienen que... Así tienen que matar a la gente. Pero el Todopoderoso dice, no va a ser así. Acá va a ser, yo soy el que determino las cosas. Vamos a ver, que choquen fuerzas. Que choquen fuerzas. Para este entonces todavía Sennacherib no había llegado a Jerusalén. Él seguía haciendo lo que quería. Él arrasaba. Él decía, su Elohim no va a poder con nosotros. Nosotros somos poderosos. Ni un Elohim de ninguna nación le ha dado victoria a ningún pueblo. ¿Acaso ustedes podrán? Anina penderrey pendenbotabu. Así le hacía creer. Bueno, continuemos. Miqueas capítulo 5. Miqueas también mencionó este punto. Versículo 5 dice, y este será nuestra paz cuando el asirio viniera a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales y devastarán la tierra de Asiria a espada y con sus espadas la tierra de Nimrod. Nimrod, el que fundó la ciudad de Nínive, ¿no? Por cierto, ¿no? Y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío del Eterno, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombre. La esperanza está siempre para el remanente de Jacob. Cuando ellos quieran venir a arrasarnos, ahí nos van a conocer, ahí van a conocer a nuestro Creador. Recuerden a Nimrod. Nimrod, el que fundó Nínive, ¿se acuerdan de él, no? El principal, el que tenía su ejército, que había creado un ejército y se había rebelado contra el Todopoderoso y su objetivo era conquistar el mundo. Entonces, esa misma mentalidad van heredando estos imperios. Parte desde ahí. Si nosotros queremos conocer todo el problema de todos los imperios, por qué han sido tanto así, inclusive en nuestra actualidad, hasta si llegáramos a Napoleón, a los nazis, hasta Saddam Hussein, vamos a entender que todos tenían esta misma mentalidad, conquistar y dominar el mundo para su deidad, no sé, para sus creencias, que siempre sabemos que es el enemigo, el adversario, el príncipe de la potestad del aire, que cambia nomás de nombres, ¿no? O de país alguna vez, pero siempre es el mismo. Bueno, estamos viendo entonces este punto en Miqueas. Segundo libro de Reyes, capítulo 18. El acontecimiento que ocurrió precisamente con el abuelo de este rey en el tiempo de Nahum, el rey Sennacherib. Segunda Reyes 18, 17. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías a Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén. Laquis era una ciudad cuartel.
Era una ciudad defensiva de Jerusalén. Increíble fue que la ciudad cuartel, ¿qué significa? Que ahí está el grueso del ejército de Judá. Ahí está la protección de Jerusalén. Pero para los asirios, en un ratito, arrasaron. Ahí estaban los que confiaban en su fuerza, estaban ahí. Después ya quedaba la ciudad así, civil, y con algunos soldaditos ahí para defender. Pero increíblemente el Todopoderoso mostró que ahí no se pudo tocar nada. Entonces, una vez que arrasaron con Laquis contra Jerusalén, subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, estamos hablando de los asirios, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad de Lodebar. Lavador, perdón. Llamaron luego al rey y salió a ellos Eliaquín, hijo de Hilcías. Bueno, ahí empieza a decir toda la historia que no les podría leer todo. Solamente les empiezo a ver que viene la invasión contra los de Judá. Segunda Reyes 19:32. Vamos a seguir viendo. Por eso, ustedes ya tienen la oportunidad de investigar más. Quieren saber qué ocurrió ahí. Yo les doy la pista. Segunda Reyes 19:32. Por tanto, esto el profeta Isaías le está diciendo al rey: mira, confía en nosotros, no te preocupes. Así dice el Eterno, el Todopoderoso, contra estos malvados. En el capítulo 18 que hemos salteado está todo lo que el rey Sennacherib mandó decir al rey de Judá. En este capítulo está lo que Dios le dice al rey que tiene que hacer. Por tanto, así dice el Eterno acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice el Eterno, porque yo, el Eterno, ¿no?, ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor, y acá aparece alguien raro, a David mi siervo. ¿Por qué el Todopoderoso, cuando va a salvar a Jerusalén, se acuerda de David? ¿Quién era David? Un hombre conforme al corazón de Elohim, que hizo lo que al Padre le agradaba, que entendió el plan del Padre, que entendió que el Todopoderoso va a preparar un reino eterno para su pueblo, y que puso su corazón en el lugar exacto donde la Torá marcaba, que fue en el monte de Sión. Coaja la entendía la ese corazón. Coape apremiata mante. Coa la descendencia se ajayata o reinar la ese país porque coa la opillada ese corazón. Dios. Me pongo muy feliz. ¿Será que así también piensa de nosotros? Esto entiende mi voluntad, esto hacen lo que yo quiero, así que por amor a ellos acabaré con esos asirios. Aunque los asirios eran instrumento de Elohim, pero ahora, fíjense ahora, ¿por qué el Todopoderoso ya le dio la espalda a Asiria? Porque ahora están utilizando su sabiduría para oprimir, ya no están siendo instrumento del Todopoderoso, ya están siendo opresor. No había ordenanza de ir a invadir Judá, pero a ellos no les importa, ellos ya piensan, nosotros somos los dominadores del mundo. Cuando cayó Jerusalén por el rey de Babilonia, el rey de Babilonia recibió un mensaje del profeta Jeremías, que decía que tú vas a destruir esta ciudad porque Elohim lo ha permitido. Tú eres siervo de Elohim, así recibió. Entonces, él fue y destruyó Jerusalén, conquistó Jerusalén, la primera vez. La segunda vez fue otra vez y ya arrasó con la ciudad, esta vez arrasó con todo el muro, y esta vez, ¿qué hizo? La segunda vez que hizo, ¿qué se acuerdan? ¿Qué destruyó también? El templo destruyó. Pero la pregunta, destruyó el templo, ¿y qué ordenó acerca de Jeremías? ¿Qué ordenó acerca de Jeremías? ¿Se acuerdan? ¿Quién leyó? A Jeremías no le maten, libérenlo. O sea que para Nabucodonosor el templo de Jerusalén no importa. ¿Quién sí importaba? Jeremías. ¿Me estás entendiendo, no? A Jeremías no me lo tocan.
No le hacen nada. Ahora el templo, destruyanlo, arrásenlo, quémenlo, háganlo polvo. Todos. Pero Jeremías no. Quiere decir que él todavía estaba entendiendo que esta persona hablaba de parte de el Todopoderoso. Le tenía terror. Pero al destruir el templo, para un rey de aquella época, destruir un templo de una deidad significaba destruir a esa deidad, vencer a esa deidad. ¿Me entienden, no? Por eso, años después, él empieza a edificar una estatua de oro puro, de la cabeza hasta los pies de oro, porque años atrás, antes de conquistar Jerusalén, él había tenido un sueño. ¿Se acuerdan que Daniel le reveló? Cabeza de oro, pecho de plata, ¿cómo se llama? Cadera de bronce, piernas de hierro y pies de barro. Y que caía una roca y destruía. Y el Todopoderoso, el Altísimo. ¿Se acuerdan toda esa parte? ¿No? Lean Daniel y van a entender. Entonces, ¿qué ocurrió en ese tiempo? Que al destruir el templo de Jerusalén, le vino una revelación divina a Nabucodonosor de que acabé con el Elohim de Israel. Triunfé. Entonces ya no se necesita una estatua de diferentes materiales, sino de lo que la cabeza era. La cabeza, ¿quién era? Le dijo Daniel, eres tú, le dijo. Y el resto él hizo todo de oro. Ya no hay más imperio que va a poder contra mí. ¿Y se acuerdan que había dicho? Todos tenían que venir a adorarme, todos tenían que venir a inclinarse ante mí. Y entre ellos estaban los 3 amigos de Daniel, que ellos no se inclinaron. Entonces, ¿qué ordenó Nabucodonosor? Tirarlos al horno de fuego. ¿Y qué pasó? No se consumieron. Una vez más pudo entender, el Todopoderoso no trabaja en edificios, como dice el profeta Isaías, no trabaja en templos. Él es dueño de todo. Él controla el fuego, controla el calor, controla el frío, controla todo. Imagínense todo lo que estaba ocurriendo. Se sorprendió. Ordenó que sea el único Elohim en ese tiempo, que no se le menosprecie a estos hombres. Claro, después más adelante otra vez cambió su corazón, ¿no? Pero ese después vamos a tocar en otra oportunidad. Para que puedan entendernos lo que está ocurriendo. Estos reyes de Asiria se olvidaron de quién es el que domina y controla todas las cosas. Se olvidaron. Ahora hay que hacerle entender un poco. Cuando llegaron a Jerusalén, su ejército fue arrasado. El rey Sennacherib se fue a inclinarse ante su Dios. Oh Dios, tú estás conmigo. Y ahí aparecieron su hijo y ahí en medio de su templo, ¡ah, muere maldito, muere! Le mataron. Le acuchillaron. Eso para que si algún día quieren hacer serie, tengan más o menos escenas como hacer. Y después esos 2 hijos escaparon, dice la escritura. Y reinó otro su hijo en su lugar. Y el nieto de ese rey es el que ahora está gobernando en tiempos de Nahum. El que va a ver su caída definitiva. Era uno de los reyes más sabios de aquella época. Bueno, continuemos. ¿Dónde nos quedamos? Isaías 19:32. Terminamos, ¿no? Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Eterno y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Eso ya les hablé todo. Bueno, vamos a otro texto, Romanos capítulo 2. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo decía en aquel tiempo también. Romanos capítulo 2. Versículo 3 dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen. Recuerden que Pablo, el apóstol Pablo, hablaba siempre teniendo en cuenta la Torá, los profetas y los salmos. Cuando hablaba, él tenía en cuenta esos puntos para hablar. Él no hablaba porque le gustaba decir cosas. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás, ¿qué dice ahí? Del juicio de Elohim. Tú que estás oprimiendo, maltratando y menospreciando al pueblo, ¿piensas que vas a escapar? Recuerden que para el pueblo judío se venía también un juicio tremendo de parte de Roma. Y después también para los romanos se vino un juicio tremendo. Cada imperio, pueblo, lo que sea que abusó de su poder, el Todopoderoso hizo justicia. Es mejor la palabra justicia que venganza.
¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Elohim, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Justo juicio de Elohim. Cuando vos tu corazón orgullece, no anda casi invadece año pata yucata ya. Tarde o temprano viene la ira del Todopoderoso. No se sientan los todopoderosos. Algún día, yo le digo a los jóvenes, algún día van a ser ustedes grandes jefes, grandes empresarios, y yo voy a ser un viejito y dígale a la ingeniera Ruth que viene el pastor David, quiere saludar. No tengo tiempo para atender a ese viejito. Limosnas mañana, limosnas los lunes. No vayan a ser así, ¿no? No abusen de su poder. No menosprecien al pueblo, porque el juicio de Dios se está preparando y vos no tenés que entrar en esa lista, en el que sos opresor, el que oprimí, el que maltrata. Tenés que entrar en la lista mejor de lo que te oprimen. Y esperar la consolación, esperar al que consuela. ¿Ven? Eso es lo que la Escritura dice. Dice, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Anoten bien, todo ser humano que hace lo malo. Cuando Israel llegaba a Jericó, el pueblo de Jericó quería destruir a los israelitas, quería matarlos, ¿no? Pero no tenían el poder. Pero dentro de Jericó había una persona que se llamaba Rahab. Ella no era parte del pueblo de Israel, inclusive ella era adoradora de los dioses de Jericó. Pero en el trajín de la vida pudo escuchar, pudo oír que existe un Dios de misericordia, un Dios que tiene respeto por la vida humana, que realmente valora, que realmente considera lo correcto, y empezó a clamarle, empezó a pedirle. Y un día llegó esa respuesta, llegaron a su casa 2 espías y ella les declaró todo lo que ella sabía de su Dios y solamente le pidió: valoren mi vida y la de mi familia. ¿Y qué respuesta le dieron esos hebreos? Vos vas a ser parte de nuestro pueblo, vos vas a hacer un pacto con nosotros. Ese es el Elohim a que nosotros servimos, buscando al que realmente anhela la vida, valora la vida, quiere ser parte de un mundo diferente, de un reino diferente, no de esos reinos que eran corruptos y corrompidos y que hacían sacrificio de niños y que vivían desastre. Entonces se une. Pero en todas partes donde existe ese corazón rebelde, el Todopoderoso está preparando para hacerle juicios. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, y sigue diciendo más ahí. Bueno, volvamos a Nahum, porque el libro era Nahum. Pero esto es para darle un apoyo, ¿no?, a este libro, para entender sus mensajes. ¿Amén? Bueno, nos quedamos en el versículo 9, ¿no? ¿Qué pensáis contra el Eterno? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca, completamente seca. De ti salió, miren lo que dice el versículo 11, atendamos acá. De ti salió el que imaginó mal contra el Eterno. ¿Dónde está? De ti salió el que 11. Se mueve mucho este libro. De ti salió el que imaginó mal contra el Eterno, un consejero perverso. Y marca un poco esa parte, porque yo les quiero preguntar, ¿hablamos o no hablamos de esta persona durante toda esta hora que estamos compartiendo? ¿Quién era? Sennacherib. Les dije, ¿no? ¿Qué hizo Sennacherib? ¿Cuál fue el pensamiento que tuvo Sennacherib? Shela Dios.
Shela poderoso. Daipoi, Shebe, ¿cómo se dice? Seisawa. No hay quien pueda dominarme. No hay quien pueda. Yo tengo el poder de todo. Y esa mentalidad le puso a sus descendientes, a su pueblo. Nínive debe destruir el mundo, debe conquistar, debe arrasar. Y de ahí ellos seguían esto. Él está advirtiendo, de ustedes salió un mal consejero, alguien que les hizo entender algo equivocado, muy equivocado. De ti salió el que imaginó mal contra el Eterno, un consejero perverso. Así ha dicho el Eterno, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y él pasará. Bastante te ha afligido, no te afligiré ya más. Dice, y él pasará bastará. Y bastante te ha afligido, no te afligiré ya más, dice. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti. Esto le está hablando ya a su pueblo. Y romperé tus conyundas. Más acerca de ti mandará el Eterno que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Elohim destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Y precisamente les hablé que a Sennacherib, ¿cómo le mataron? Cuando estaba adorando ahí, oh mi Señor, mi Dios, ahí vinieron y le mataron. Cuando el papá de Nabucodonosor, no sé cómo se llamaba, bueno, se llamaba así, él fue el que fundó el imperio de Babilonia, se alió con los medos. Después de muchos años de haber sido oprimido por los asirios, ellos lograron destruir y conquistar la ciudad de Nínive. Y lo primero que hicieron fue ordenar la destrucción total de su templo. ¿Qué le había hecho creer el rey Sennacherib y toda su descendencia a Nínive? Que su Dios era el único y el más poderoso del mundo y que él quería que todos sus enemigos sean destruidos. Entonces, cuando llegó el papá de Nabucodonosor, Babilonia, ahí destruyó y derribó ese templo. Entonces, ¿qué se entendió en ese momento? Ya no existe más ese tipo de deidad. Fue destruido. Así ocurrió en aquel tiempo, ¿verdad? Tal vez nosotros hablando ahora como historia suena un poco historia, pero para aquella época era muy importante. Una creencia que se le había metido a casi todas las naciones, de que esa deidad es el más poderoso, es como nosotros decimos en este tiempo, el sistema. Siempre ustedes tienen que escuchar el sistema, lo que controla todo, lo que maneja todo, al que no se le puede derribar. No, pero están los Illuminati, los masones, el sistema, el que controla la educación, la televisión, la farmacia, la medicina, la comida. ¿Quién podrá derribarle? ¿Quién podrá derrumbarle? Nadie. Bueno, era el mismo concepto que se tenía hacia esa deidad de Asiria, pero finalmente cayó. No por Babilonia. Recuerden que para el Todopoderoso cada imperio es su instrumento. Y de cada imperio él está rescatando un remanente. Y nada más y nada menos que un buen remanente rescató de Asiria en tiempo de Jonás. Y yo también entiendo que muchos de los que fueron cautivos lograron llevar su mensaje de arrepentimiento a muchos asirios también en aquel tiempo. Muchos asirios después se unieron a Babilonia y fueron parte de su pueblo y de su imperio. Para entender este punto, continuemos, vamos a terminar. ¿Qué falta? Bueno, 14 más. Acerca de ti mandará el Eterno que no quede ni memoria de tu nombre de la casa de tu Dios. Destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Y finalmente, versículo 15. He aquí sobre los montes los pies del que trae Besorá. ¿Besorá? Buenas nuevas, evangelio. Por fin el evangelio, Jesús murió por nuestros pecados. Ahí, siempre nosotros pensamos que ese es el evangelio. Jesús murió y resucitó y te dio vida eterna, hermano. Pero acá, ¿será que ellos escucharon ese evangelio?
esas buenas nuevas, esa Besorá? Dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. El profeta Isaías anunció lo mismo. El apóstol Pablo también mencionó lo mismo. Entonces ellos tenían el mismo entendimiento. No. Yo soy apóstol Pablo, quiero aclarar una cosa, pastor. Yo usé nomás esa frase para dar un discurso a los romanos diferente. Yo no tenía nada que ver con Nínive ni con Asiria. Por favor, no me metas en tu bronca. ¿Así será que apóstol Pablo dice? Claro que no. Él era una persona que estaba en este tema, estaba en el, ¿cómo se puede decir? En el contexto. No estaba hablando fuera de contexto. Se relacionaba con esa fuerza oculta que también estaba en su tiempo y que estuvo en el tiempo pasado y que siempre ha estado desde el principio. Amén. Entonces, esa buena nueva es siempre la misma buena nueva. Libertad para su pueblo, castigo para los opresores, restauración para su país. Siempre fue la misma buena nueva. El pueblo que estaba liberándose de Egipto escuchó la buena nueva, dice en el libro de Hebreos, igual que nosotros. ¿Y cuál fue la buena nueva para el pueblo que estaba saliendo de Egipto? Que a partir de ahora ya no son esclavos. A partir de ahora la promesa que le hizo el Todopoderoso a Abraham, Isaac y Jacob va a empezar a cumplirse en sus vidas. Si eso no era buena nueva, ¿cuál era? Y la misma buena nueva, dice el escritor de Hebreos, se nos ha anunciado a nosotros, dice. A ver un momento, ¿a nosotros también la misma? ¿Cuál? Y cuando nosotros hoy anunciamos que estamos saliendo del sistema, estamos siendo restaurados con la fe de Abraham, Isaac y Jacob, estamos volviendo a la Torá, al mensaje de la palabra original, nos llaman hereje, nos llaman rebelde, nos llaman malvados, herejes, patoteros, asesinos, crueles, déspota. Salvación del que dice a Sión, tu Elohim reina. La gente estaría contenta. Viene tiempos de libertad, tiempo en que ya no seremos oprimidos por ese sistema. Amén. Sí, cuán bueno, cuán hermoso, cuán feliz. Celebra tus fiestas, dice. Por eso nosotros celebramos las fiestas, ¿no? Guardamos el Shabbat, hacemos las cosas porque ya empezamos a tener esa libertad. Claro, uno me diría, pero pastor, ahí todavía después vino. Claro, pero así comienzan las promesas. Hoy te viene la promesa, hoy tenés que vivir. Porque un día cuando termines muriendo vas a morirte con esa promesa y esa promesa va a continuar en tu descendencia. Tus hijos continuarán. Pero vos tenés que vivir con esa fe, con esa esperanza. Por eso yo tengo esta palabra hoy en mi corazón. Yo voy a celebrar la fiesta. Yo voy a tener alegría. Porque el Todopoderoso me ha librado. Ha enviado la salvación. ¿Quién es mi Salvador? Yeshua HaMashiach, el Mesías. Él ha venido a salvarme, a rescatarme. Amén. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del libro del profeta Nahum. Bendiciones y hasta pronto.